acompáñame a orar. Señor, gracias por este día maravilloso. Gracias porque podemos estar juntos en este inicio de un viaje asombroso donde vamos a aprender mucho de tu palabra, Señor. Yo te pido que hables a cada corazón. Yo te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra y que esa palabra nos transforme, que esa palabra haga cosas asombrosas en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que estos meses que vamos a estudiar la palabra de Dios sean meses maravillosos de aprendizaje, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Amén. Amén, amén. Entonces, bueno, el primer tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de la Biblia. Y quiero nada más rápido que alguien de ustedes me conteste la siguiente pregunta. ¿Para qué existe la Biblia? ¿Para qué existe la Biblia o para qué creen? No importa si la respuesta está bien o está mal. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Para qué creen que tenemos la Biblia? Quien quiera, prenda su micrófono y diga lo que sea. Lo que sea. Pues yo, Julio. Julio, venga. Yo creo que la Biblia está creada para llenarnos de esperanza en momentos de nuestra vida de oscuridad, ¿no? En la Biblia hay muchas promesas de Dios para nosotros, pero es importante que nosotros sepamos qué promesas son y ahí están escritas. Ok, muy bien, muy bien. La verdad es que es una muy buena respuesta. Gracias, Julio. La Biblia verdaderamente sí está para darnos esperanza, pero el día de hoy vamos a comprender y vamos a ver un poquito el panorama de lo que es la Biblia y para qué está la Biblia, para qué la tenemos el día de hoy. Hay datos curiosísimos de la Biblia que son importantes. Por ejemplo, es el libro más traducido a todos los idiomas. Bueno, no está en todos los idiomas, pero está en muchísimos idiomas. Es el libro más traducido. Está traducido a dialectos, a lenguas, a idiomas por todos lados. Porque es un libro muy antiguo, pero aparte porque es un libro que ha llevado esperanza, como bien dijo Julio, a lo largo de generaciones, a lo largo de muchas generaciones. La Biblia obviamente no ha existido siempre, sino que la Biblia fue escrita, más o menos empezó a escribirse hace 4,000 años. Los primeros libros de la Biblia fueron escritos hace aproximadamente 4,000 años. Y digo aproximadamente porque nadie puede saber a ciencia cierta cuándo fueron escritos. Y las últimas partes de la Biblia fueron escritas hace 2,000 años. Entonces, imagínense, las partes más nuevas de la Biblia tienen 2,000 años de antigüedad y eso es impresionante, porque eso nos deja ver que, bueno, la Biblia tiene muchos años y uno podría pensar, bueno, si la Biblia es tan vieja, ¿qué me puede dejar de bueno a mí? O sea, ¿a poco sí aplicará lo que dice la Biblia 2,000 años después o 3,000 años después o 4,000 años después? Pero hoy vamos a entender varias cositas y vamos a leer el primer versículo que quiero que leamos, que es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y no sé si alguien ahí puede leerlo, está en pantalla y me encantaría que alguien pudiera leerlo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Yo lo leo. Por favor. ¿Sí? Sí, dale. ¿Me escucho? Sí. Ok, segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cuando nos acercamos a la Biblia, debemos hacerlo con la fe de que es inspirada por Dios y es Bueno, hasta ahí. para nuestra... Okay. Okay.
Muchas gracias. Muy bien. Fíjense, aquí está el objetivo de la Biblia y vamos a desmenuzarlo de acuerdo a estos dos versículos. Número 1 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí tiene que caer una mentira que muchas veces creemos. Hay quienes dicen que la Biblia fue escrita por Dios y ese es un error. La Biblia no fue escrita por Dios. La Biblia fue escrita por hombres, muchos hombres, a lo largo de muchos miles de años. Lo que sí es, la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios inspiró en la mente y en los corazones de las personas para que ellos escribieran la Biblia. Y la Biblia fue escrita en pergaminos, en rollos, durante milenios. Y fíjense, luego dice, es útil para enseñarnos, número 1, lo que es verdad. Todo lo que la Biblia nos enseña es verdad. Número 2, la Biblia es para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Digan conmigo, mi vida. La Biblia no es, como muchos piensan, para enseñarme lo que está mal en la vida del otro. Hay quienes usan la Biblia para enseñarle a otros lo que está mal en su vida. Y entonces van por la vida diciéndole, tú estás mal porque eres un adúltero, tú estás mal porque eres un pecador, tú estás mal porque tal vez, porque eres homosexual, que muchas veces las personas usan la Biblia para maltratar al otro o para tratar de menospreciar al otro y arreglar al otro. Pero Jesús dijo, no trates de arreglar al otro, no trates de quitarle la pequeña basurita que tiene en el ojo. Cuando tú tienes un tronco metido en tu ojo, primero saca el tronco de tu ojo para que puedas ayudarle al otro a sacar esa pequeña basura que tiene en su ojo. Entonces, la Biblia, como acabamos de leer, está para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Número 3, nos corrige cuando estamos equivocados. Número 4, nos enseña a hacer lo correcto. Número 5, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esas 5 cosas son las 5 cosas por las cuales la Biblia existe. Y si te das cuenta, la Biblia es como un espejo. No sé si tú, bueno, todos los días nosotros, por ejemplo, yo me baño y voy al espejo, ¿no? Yo supongo que es lo que hacemos todos. Y entonces nos ponemos gel para peinarnos, los que usamos gel, los hombres, nos ponemos, no sé, lo que usé, en mi caso, lo que uso en la barba, o te arreglas el cuello, ves que esté bien todo. Eso hacemos frente a un espejo. Y lo mismo pasa con la Biblia, pero con la Biblia es en la cuestión de mis emociones, de mis pensamientos, de mis acciones. Entonces, cuando yo me paro en la Biblia, yo empiezo a notar que hay muchos errores que estoy cometiendo. Y entonces, cuando yo veo esos errores, es mi mejor oportunidad para empezar a cambiar lo que estoy haciendo mal y empezar a hacer lo que tengo que hacer. Para eso es la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, es importante y es necesario que lo hagamos con un corazón abierto, porque Dios va a empezar a hablarnos y va a empezar a decirnos, Isaac, esto tienes que arreglarlo. Quique, esto tienes que arreglarlo. Eli, esto tienes que arreglarlo. Y así con cada uno de nosotros. Yo que soy pastor de la iglesia, debo de acercarme a la Biblia no para estudiarla, para ver qué mensaje preparo, sino estudiarla para ver qué cosas en mi vida tienen que ser transformadas. Entonces, ese es el objetivo de la Biblia. Wow, eso es importante entenderlo. Después de aquí pasamos a lo siguiente. La Biblia está dividida en 2 secciones. Número 1, Antiguo Testamento y número 2, Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un testamento, todos sabemos lo que es un testamento. Es lo que alguien deja como su última voluntad para el día en el que él no esté. Entonces, Dios aquí dejó de cierta manera 2 testamentos. Uno que era el primer testamento, donde Dios había escrito lo que él quería y deseaba para su pueblo, y un segundo testamento. Muchas veces las personas
hacen un primer testamento y después es necesario hacer un segundo testamento donde invalidan lo del primer testamento y lo cambian por lo del segundo porque ellos creen que es mejor. Y ahí es donde empieza el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesús, el Nuevo Testamento parte desde la llegada de Jesús a la tierra. ¿Ok? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y quiero que veamos rápido en qué se dividen ambas partes. Número 1, el Antiguo Testamento contiene 39 libros, ¿ok? La palabra Biblia viene de un latín que es biblioteca. Entonces, la Biblia no es un libro, sino es un compendio de 66 libros, como dije, que han sido escritos a lo largo de miles de años. Y aquí vemos varios datos importantes. Número 1, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Antiguo Testamento no fue escrito en español, fue escrito en hebreo y en arameo, idiomas muy antiguos. De hecho, hasta podemos decir que no es el hebreo que se habla el día de hoy. Y otra cosa importante es que el Antiguo Testamento es la historia antes de que Cristo naciera en la tierra, pero nosotros que creemos que Jesús es Dios, sabemos que Cristo existe desde antes de la fundación del mundo, pero no se había encarnado en la Virgen María. ¿Ok? Entonces, después, el Antiguo Testamento se divide en estas partes. Número 1, en el Pentateuco, que son los 5 rollos, los 5 primeros rollos, que son estos donde dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, aquí. ¿Ok? Después de eso, todo esto fue escrito por Moisés, se atribuye su escritura a Moisés y es desde la creación del mundo, o la creación de todo, más bien en Génesis 1:1, hasta la muerte de Moisés. Ahí acaba en Deuteronomio, ¿ok? Después nos vamos a otra parte que son los libros históricos aquí. Es desde la muerte de Moisés, pasando por todo el tiempo de los jueces, que fueron los hombres que gobernaron después de Moisés, después de los jueces, los reyes de Israel, y después de los reyes de Israel, el momento en el que viene algo llamado el cautiverio, que es cuando el pueblo de Israel es sacado de Israel. Tuvieron muchos problemas. Son todos estos libros, desde Josué hasta Esther. ¿Ok? Después viene una tercera parte, que es los libros poéticos, que son estos. Los libros poéticos tienen varios escritores, entre ellos el rey David y el rey Salomón son los principales, pero tienen otros escritores. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. ¿Ok? Después de eso, nos encontramos otra parte que son los profetas mayores, que son los profetas tal vez más importantes, si quisiéramos llamarlos de una manera, porque son los profetas que profetizaron para el pueblo de Judá. Quiero decirles que en este tiempo el pueblo de Israel se dividió en dos, lo que ahora conocemos como los judíos y la otra parte que era todo el pueblo de Israel. Y bueno, estos profetas profetizaron al pueblo de Judá: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y todos estos profetas de acá, que son los profetas menores, son libros más cortos y profetizaron en la mayoría al pueblo de Israel. ¿Ok? Todo eso es cómo se divide el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos cuenta toda la historia desde la creación del mundo hasta un poquito antes del nacimiento de Jesús. Y digo un poquito antes porque resulta que antes del nacimiento de Jesús hubo 400 años de silencio, se le llaman. 400 años donde la historia nos dice que Dios no habló durante esos 400 años. Imagínense, es un largo periodo de tiempo. Y después llega el Señor Jesús. Y cuando llega el Señor Jesús es cuando ahora nosotros leemos el Nuevo Testamento. Quiero decirles algo, porque aquí es importante decir algo.
Porque, bueno, nosotros vivimos en un país mayormente católico todavía. Seguramente muchos de nosotros fuimos educados en la tradición católica, y en la tradición católica el Antiguo Testamento tiene 7 libros más, ¿ok? A los cuales nosotros conocemos como libros apócrifos. Y hago una explicación y un punto aquí, porque es una duda que muchas veces surge: ¿por qué la Iglesia Católica tiene un poquito de libros más? No es diferente, solamente tiene esos libros más. Porque el pueblo judío consideraba los 39 libros que te estoy diciendo ahorita como libros sagrados, y tenía muchos otros libros que no consideraban sagrados, consideraban de literatura normal. De esos libros, la Iglesia Católica tomó esos libros e introdujo estos 7 libros. Apócrifos, se llaman apócrifos, esos 7 libros, libros apócrifos. Entonces, la Iglesia Católica tomó estos 7 libros y los introdujo en lo que le llamamos el canon. El canon es el compendio de libros. Pero cuando la Iglesia en la Reforma, por ahí del año 1500, decide empezar a traducir la Biblia a los idiomas vulgares, empezando por el alemán. Antes la Biblia solo estaba en latín. En el 1500, gracias a Lutero, la Biblia empieza a traducirse a idiomas vulgares como lo es nuestro idioma, y el primero de ellos fue el alemán. Martín Lutero era alemán. Y entonces él decide no hacer caso a que la Iglesia Católica había metido esos 7 libros después de que los judíos no los determinaban como libros sagrados, ¿ok? Y es por eso que nosotros, los cristianos que no pertenecemos al catolicismo, leemos una Biblia que no tiene esos 7 libros. Ustedes los pueden leer, no hay ningún problema en leerlos. Es literatura, para los judíos también es literatura, pero no los consideramos sagrados, ¿ok? Son esos 7 libros apócrifos y tienen historias del pueblo de Israel. Y después de eso, ahora sí empezamos con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito unos años después. Bueno, quiero nada más, perdón, se me fue algo. El objetivo del Antiguo Testamento. Y no sé si alguien puede leer Lucas 24, del 25 al 27, que lo tenemos aquí en la pantalla. Quien quiera lo puede leer. Lucas 24, del 25 al 27. Yo lo leo para... Por favor, Isaac. Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Ok, perfecto. Fíjense, aquí les cuento la historia. Cuando Jesús resucita, Jesús sabemos que muere, es sepultado y resucita al tercer día. Y cuando Jesús resucita, Él estuvo durante 40 días viendo a sus discípulos, ya resucitado, ya después de haber muerto. Y en una de esas ocasiones es esta que Isaac nos acaba de leer, una historia que se llama El Camino a Emaús. Resulta que 2 discípulos iban caminando por un camino que llevaba a una ciudad llamada Emaús. Y dice que en ese momento Jesús resucitado se les acerca y empieza a platicar con ellos. Y cuando está platicando con ellos, dice aquí lo que acaba de leer Isaac, que empieza a hablarles a través de todo el Antiguo Testamento, todos los libros de Moisés y los profetas, todo lo que dice acerca del Señor Jesús. Desde el Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, todos los libros, todos, absolutamente todos los libros del Antiguo Testamento apuntan a que el Mesías un día vendría. Jesús no es una casualidad. Jesús cumplió todas las profecías de las que hablaron los profetas desde Moisés en el Génesis. Entonces,
Eso es una de las cosas que nos hace creer que Jesús no es una casualidad y que Jesús no es un iluminado, no es un maestro, Jesús no es un profeta, Jesús es el Hijo de Dios. Hay quienes dicen, no, pues Jesús fue un hombre muy bueno. No, 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 no. Jesús no fue un hombre muy bueno. Jesús es el Hijo de Dios, porque Él cumplió todas las profecías que tenían que cumplirse hablando de Él, de Dios enviando a su Hijo. Y más adelante vamos a estudiar cómo Jesús se encuentra en cada libro del Antiguo Testamento, aún cuando Jesús no había nacido en un pesebre, como ya lo hablamos al principio. En el Nuevo Testamento vemos la historia desde que Jesús nace en un pesebre, pero Jesús, siendo Dios, existía mucho antes. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo en el objetivo del Antiguo Testamento, ya vimos el objetivo al principio de la Biblia, hablar a nuestras vidas. El objetivo del Antiguo Testamento es revelar a Jesucristo en la antigüedad, diciéndonos que Jesús siempre ha existido. Ahora sí, vámonos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Nuevo Testamento en su gran mayoría fue escrito en griego, pero también unas partes fueron escritas en hebreo. Y les cuento cómo está el Nuevo Testamento. Fíjense, aquí primero tenemos los evangelios, que es la primera parte del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuentan la misma historia, pero desde la perspectiva de cada uno de ellos. Y la perspectiva es diferente. Entonces, es importante que nosotros leamos cada uno de estos evangelios porque nos dan una perspectiva maravillosa de la vida de Jesús. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estos 4, solamente 2 fueron discípulos directos del Señor Jesús, que son Mateo y Juan. Ellos caminaron con el Señor Jesús. Mateo fue discípulo del Señor Jesús, Juan fue discípulo del Señor Jesús. Después nos encontramos a Marcos y a Lucas. Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Hay quienes quisieran haberle puesto a este evangelio el nombre de Pedro, el evangelio según San Pedro, porque dicen que Marcos escribió lo que Pedro le había platicado. Y el otro discípulo es Lucas, él era discípulo del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces estos son los 4 evangelios que cuentan la historia de Jesús. Después de eso, viene lo que llamamos cartas de otros apóstoles que empiezan con los hechos de los apóstoles. Esa es una historia escrita por Lucas, el mismo que escribe el evangelio de Lucas, pero ahora cuenta la historia de la iglesia primitiva. Es maravilloso ese libro. Nos cuenta cómo los discípulos, entre ellos Juan, Pedro, Santiago y Pablo, empiezan a llevar el evangelio de Dios a todo el mundo conocido de aquella época. Después del libro de Hechos vienen todas las cartas paulinas, que son las que tengo acá o tienes tú también ahí de tu lado derecho. Carta a los Romanos, a Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Todas estas son cartas a iglesias que el apóstol Pablo cuidaba y quiero decirles, muchas de estas cartas fueron escritas desde la cárcel por Pablo para las iglesias y para los hermanos que él amaba. Después de las cartas del apóstol Pablo, vienen otras cartas de otros apóstoles y son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas. Ese Judas no es el Judas que entregó al Señor Jesús, es el otro Judas. Hay otro discípulo de Jesús que se llamaba Judas, y el Apocalipsis, que también es una carta. De estas cartas, primera, segunda y tercera de Juan fueron escritas por el apóstol Juan, el mismo del Evangelio de Juan y el mismo que escribió Apocalipsis. Y primera y segunda de Pedro fueron escritas por el apóstol Pedro, tan famoso. El libro de Santiago o la carta de Santiago es escrita por un hermano carnal del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿sí? Después de que nace el Señor Jesús, que fue el primogénito, María y José tuvieron más hijos, uno de ellos era Santiago. Y la carta de Hebreos
muchos se la atribuyen a Pablo, pero no saben si es directamente el que la escribió Pablo. Eso es todo el Nuevo Testamento. Ahora ya vimos el objetivo de la Biblia, ya vimos el objetivo del Antiguo Testamento y ahora vemos el objetivo del Nuevo Testamento. Y no sé quién puede leernos 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Yo, pastor. Dale, dale. Dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ok, muchas gracias. Bien, el objetivo del Nuevo Testamento es que podamos nosotros recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahorita vamos a hablar un tema que se llama arrepentimiento de obras muertas, pero aquí y voy a explicar más acerca de lo que es la salvación y por qué es importante, de qué tenemos que ser salvos. Vamos a hablar sobre eso, pero aquí es importante que sepamos que el Nuevo Testamento es para que nosotros encontremos la salvación de Jesús. De eso se trata, que podamos encontrar la maravillosa salvación que hay en Jesús. Entonces ya vimos cuál es el objetivo de la Biblia y quiero otra vez enfatizar sobre eso, porque el objetivo de la Biblia es claro. Todo lo que vamos a estar estudiando aquí en Leadership, todo lo que estudiamos los domingos en la iglesia, en nuestros grupos de vida, es principalmente para que nuestras vidas sean transformadas. Para eso es. Para que seamos llevados de la pobreza a la riqueza, de la depresión a la plenitud, de la amargura a la libertad, de la enfermedad a la sanidad. Ese es el objetivo principal de la Biblia. Cuando tú y yo nos acercamos, tenemos que acercarnos con hambre de ser transformados por la maravillosa palabra de Dios. Bueno, unos últimos puntos para terminar con esta primer clase y pasar a la siguiente. Hay muchas traducciones, como les decía, la Biblia fue escrita principalmente en hebreo, en arameo y en griego, 3 idiomas muy antiguos que seguramente ninguno de nosotros conocemos. Yo conozco algunas palabras, pero no puedo decirles que yo hablo ni hebreo, ni griego, ni arameo. Entonces, como fueron escritas en estos idiomas, después pasaron al latín toda la escritura. Empezaron a pasarla al latín y se tuvo por muchos años, estaba prohibido que la gente leyera la escritura. Entonces, por eso solamente la ponían en latín y los únicos que sabían latín eran los monjes y los sacerdotes de la antigüedad que estudiaban latín y leían la Biblia y daban la misa, el sermón, lo daban en latín. Pero imagínense qué horrible debe haber sido, y todavía a algunos de nuestros padres y abuelos todavía les tocó ir a misas donde el padre daba la misa en latín. Pero imagínense qué horrible ir a buscar a Dios y lo único que escuchábamos era gente hablando en otro idioma. Imagínense que ustedes lleguen el domingo a la iglesia y el que dé el mensaje es un señor que habla en chino y no hay traducción. Y entonces pues te sientes ahí a ver a alguien hablando en chino, pero pues ¿qué sales de ahí diciendo? Pues, ¿qué hago con esto? ¿No? Ahora, quiero decirles algo. Eso fue lo más común por más de 1000 años. Imagínense qué frustración que la gente se quería acercar a Dios, pero no podían. Por eso, en la antigüedad, en la Iglesia Católica, había algo muy importante, que estaban vitrales. Normalmente en las iglesias ponían vitrales o pinturas, hermosas, hermosas pinturas. Sobre todo en el tiempo del Renacimiento, había pinturas hermosas. Yo me acuerdo, mi esposa y yo fuimos de luna de miel a Roma,
y a Europa y estuvimos en el Vaticano. Y una de las cosas más asombrosas que hay ahí es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es una pequeña iglesia, no es muy grande, pero está toda pintada con unos murales, unos frescos impresionantes, bellísimos, sobre historias de la palabra de Dios. Y esos eran muy importantes en la antigüedad, porque la iglesia, las personas, normalmente solo podían aprender de la Biblia a través de esos murales. Y entonces, era la manera en la que podían aprender un poquito, a través de las esculturas, a través de todo el arte que se vivió en ese tiempo. Pero por miles de años, la gente no pudo saber lo que Dios quería. Gracias a Dios, en 1500 viene la Reforma, gracias a la iglesia protestante, empieza a traducirse la Biblia a muchos otros idiomas. Y el día de hoy tenemos la Biblia en español en muchas traducciones. Y no puedo decirte qué traducción es mejor que otra. Es un error pensar eso. No hay ninguna traducción que sea mejor. Todas las traducciones nos dejan muchas cosas buenísimas. Hay muchas iglesias que leen la traducción Reina Valera 60, que es una de las más utilizadas en español. Hay otras iglesias que usan la Dios habla hoy, que es una traducción también muy usada. Pero en nuestra iglesia y en toda esta escuela en leadership vamos a estar usando una traducción que para mí es una de las mejores y es la que más a mí me ayuda a estudiar la palabra de Dios, y por eso a mí me gusta que en nuestra iglesia se estudie con esa traducción, y es la Nueva Traducción Viviente. Entonces quiero pedirles que en todas sus tareas, las tareas que se les pida un versículo o estudiarlo, lo lean en la Nueva Traducción Viviente. Todos los versículos que acabamos de leer son de la Nueva Traducción Viviente, NTV. La pueden descargar gratuitamente, la pueden buscar gratuitamente en internet, o pueden pedirse una Biblia también por Amazon o por cualquier sitio que ustedes quieran de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué me gusta mucho? Porque es una de las traducciones más, no quiero decir modernas, sino de las más nuevas, traducciones más nuevas. Dentro de su tarea, el día de hoy, para esta semana, tienen ustedes la tarea de investigar de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron unos rollos que se encontraron en los 50s, que incluían muchas partes de la Biblia, de la más antigua, son de los escritos más antiguos. Y a partir de ahí se empezaron a sacar muchas conclusiones acerca de las traducciones de la Biblia, pero se dieron cuenta de algo asombroso. A pesar de los miles de años que tiene la Biblia, es impresionante la exactitud con la que ha pasado a lo largo de siglos y siglos y siglos la palabra de Dios. Como ustedes saben, en la antigüedad no era normal que las personas escribieran, no todos escribían. De hecho, era un grupo muy pequeño el que escribía y leía. Si en nuestro país todavía hay muchas personas que no escriben y leen, ahora imagínense hace 2000 años. O sea, era un porcentaje mínimo de los que leían y escribían. Y entonces, ¿cómo se aprendían la Biblia o cómo le hacían? Bueno, el pueblo hebreo, el pueblo judío, lo que hacían era que memorizaban el Antiguo Testamento. Eso es impresionante, porque a los niños desde chiquitos les empezaban a decir en hebreo, pero lo hacían Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí nada más leímos 2 versículos, pero empezaban así todo Génesis, y luego todo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se la aprendían. Total que a los 13 años les hacían un examen a los niños, lo que es conocido como el Bar Mitzvah. En ese examen a los 13 años, los niños tienen que saberse los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, sin error. Imagínense, a los 13 años. Y así es como la palabra de Dios viaja desde hace 4000 años hasta hace 2000 para poderse empezar a hacer un poquito más público. Y hasta apenas hace 500 años, con la primera imprenta, Gutenberg,
No sé si lo recuerdes en las clases de historia. Gutenberg, el primer libro que hace en la imprenta, ¿cuál es? La Biblia. Y empiezan a hacer la Biblia, ahora sí, en una imprenta, para que la gente pueda tener la Biblia en sus casas. Hay mucha gente que ve la Biblia como un amuleto y quiero decirles que eso es erróneo. La Biblia no es un amuleto. Hay gente que dice, ay, pues voy a llevarme la Biblia bajo el brazo para que me cuide en mi entrada y mi salida. Eso es un error, porque imagínense, entonces no cuidó a 1500 años de personas, o 2000 o 3000 años de personas. Empezó a cuidar desde el 1500 en adelante. No, la Biblia no es para tenerse como amuleto. Hay personas que creen que los demonios pueden salir de una persona si les pones la Biblia. Tampoco. La Biblia, hay quienes dicen, no, pues voy a poner una Biblia abierta en mi casa para que ahuyente todo espíritu del mal. No, tampoco es así. La Biblia no es un amuleto. La Biblia, si no la leemos, si no la aprendemos y la aplicamos en nuestra vida, quiero decirles, no sirve para nada. No sirve. Tenemos que aprenderla, memorizarla y usarla en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Si no, es un libro más en la biblioteca. Y si no transforma nuestras vidas, viene a ser igual que un libro de Julio Verne, que un libro de Paulo Coelho, de quien quieras. Entonces, la Biblia es para introducirla en nuestras vidas y ser transformados. Amén. Quiero que leamos este último versículo. Es Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Me gustaría que alguien que no haya leído nos lo pueda leer. Hebreos 4, 12 y 13. Por favor. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Muchas gracias, Quique. Fíjense, la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y aquí hace una semejanza a una espada. Y más que una espada, el día de hoy yo quiero usar una semejanza de un bisturí. Un bisturí bueno, ahora hay de láser, ¿no? Y con mucha tecnología. Pensemos que corta y penetra hasta lo más profundo. No sé cuántas capas de piel tenemos, ¿no? Antes de llegar a los órganos vitales. Y entonces este bisturí llega y va cortando y va penetrando, y llega hasta el alma y el espíritu. Y al llegar ahí, dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia empieza a exponer nuestro corazón. Por eso cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que hacerlo con un corazón hambriento, con unos oídos abiertos para que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. El versículo 13 dice, no hay nada que puedas esconderle a Dios. Todo está desnudo frente a Él. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia empieza a hablarnos y empieza a decirnos. Y quiero decirte, la verdad es que muchas veces la Biblia dirá cosas que no nos gustan. Y de eso se trata. La Biblia a veces dirá cosas que no nos gustan. Muchas. Pero tú y yo tenemos que aprender a que la Biblia y el pensamiento de Dios gobierne sobre nuestras vidas. Una de las cosas más interesantes de la palabra de Dios es que es un mensaje de Dios buscándonos siempre. Es un mensaje de amor de Dios buscándonos siempre. Y así debemos de verlo, como una carta de amor en la cual Dios nos está hablando cada día de nuestras vidas. Por eso es tan importante que todos los días apartemos un tiempo
para leer la palabra de Dios y para meditar en ella. Muchas cosas no las vamos a entender. Quiero decirte, yo he leído la Biblia más de 10 veces entera. La he leído en más de 5 traducciones y aún así hay muchas cosas que no entiendo. La he estudiado, he meditado en ella y hay muchas cosas de difícil comprensión, pero quiero decirte que también hay muchísimas cosas que Dios ha hablado a mi vida. Y cuando abro mis oídos y abro mi corazón, ahí encuentro muchas verdades que me ayudan a ser transformado. ¿Ok? Entonces, no sé si de esta clase haya alguna duda.